Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, vamos a empezar a hacerle entonces lo que es el cabello a esta muñequita, ¿sí? Para ello, entonces vamos a ocupar hilo macramé color negro. En mi caso es negro, pero usted puede hacerlo en el color de su preferencia. Vamos a ocupar también una aguja de crochet, pero esta vez voy a utilizar la 2.5, ¿sí? Entonces voy a utilizar la 2.5. Voy a utilizar, por supuesto, la aguja para rematar, una aguja de estambrera o lanera, y por supuesto la tijera que no puede faltar. Vamos a empezar entonces a hacer el cabello. Bien, entonces vamos a tomar la aguja de 2.5 y voy a empezar a enganchar. Vamos a hacer un nudo deslizado. Este estilo de cabello es como sembrado, por así decirlo, sembrado. Vamos a hacer un nudo deslizado. Este nudito me sirve para enganchar. Vamos a empezar a sembrar cabello, ¿sí? Es un cabello que va a ser tejido a crochet. Existen muchas técnicas para hacer el cabello, pero esta vez voy a hacerlo con tejido. Entonces, como yo les decía, vamos a irnos justo a la coronilla, a la parte extrema del tejido. Miren, yo me vengo acá, engancho, tomo el crochet, engancho, y ahí voy a tomar el hilo negro y voy a hacer el nudo deslizado y lo voy a pasar, ¿sí ven? Así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a subir 40 cadenas. Entonces empezamos subiendo 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Hemos subido entonces con 40 cadenas. Una vez usted tenga listas sus 40 cadenas, miren, 40 cadenas, simplemente me voy a regresar con punto deslizado. O sea que voy a tejer 39 puntos deslizados. Entonces la primera cadenita no cuenta. La primera cadenita no cuenta. Saltamos a la segunda. Y justo ahí empezamos a hacer punto deslizado. Entonces en cada uno de los puntos disponibles, en mi caso me quedan 39 puntos. En esos 39 puntos pues hacemos 39 puntos deslizados. Simplemente me voy a ir deslizándome por cada una de las cadenetas hasta llegar a la base de la cabeza, ¿sí? Este pelo es ondulado, ondulado. No es del todo lacio, pero tampoco es del todo crespo. Tiene una mezcla de ambas, tanto liso como rizado. Entonces es ondulado. Es un estilo de cabello ondulado. ¿Ya? Él solito automáticamente se va enroscando en la punta, miren. Entonces voy a ir tejiendo en cada uno de los puntos un punto deslizado. Este cabello queda muy bonito, queda abundante, ¿sí? Lo voy a hacer así. Ya sabemos pues que nos debemos ir por cada una de las cadenetas hasta llegar a la base. Voy a ir tejiendo entonces punto por punto en punto deslizado. Hasta llegar a la base.
Listo. Voy a ir tejiendo entonces punto por punto, pero en punto deslizado, no más. Punto deslizado. Aquí sí se va bastante material, para que lo tenga en cuenta. Se va más o menos, yo digo que unos 150 gramos, entre 100 a 150 gramos de hilo, ¿sí? Se va a gastar bastante material para que lo tenga en cuenta. Porque aquí se va tejiendo. Vamos llegando entonces a la base de nuestro tejido. Bien, entonces vamos llegando al final de la cadena. Miren, vamos llegando al final de la cadena. Aquí se teje punto deslizado, recuerden. Yo lo estoy haciendo en punto deslizado. Y vamos llegando entonces al final, miren. Entonces es muy importante que la cadena no se tuerza, ¿sí? Debe tener en cuenta que la cadena debe estar mirando hacia nosotros, la cadena, ¿sí? Entonces una vez hemos llegado ahí justo al último, me quedan 2 puntos y hago 2 puntos deslizados. Uno y en el último otro punto deslizado. Ahí está el último punto deslizado. Entonces vamos a tomar el siguiente punto. Vamos a tener en cuenta el siguiente punto. Miren, espero se vea. Entonces me toca tomar el siguiente punto. Entonces lo tomo, miren, engancho, meto el crochet en el siguiente punto de base, o digámoslo así de raíz, mírenlo ahí. Y ahí voy a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer un punto deslizado. Deslizo y deslizo. ¿Ya? Por ese punto. Entonces nuevamente subo 40 cadenas. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tengo un total de 40 cadenas. Recuerde, trate de que la cadena no se le tuerza, ¿sí? La cadena debe estar mirando hacia nosotros. La cadenita, ¿sí? Debe estar mirando hacia nosotros. Entonces, recordemos que en la primera cadenita no vamos a hacer punto deslizado, sino en la segunda. Entonces, allí en la segunda vamos a hacer un punto deslizado. Empezamos ahí con punto deslizado. Y en cada una de las cadenas, bajando, hago un punto deslizado. O sea que en total debo tejer 39 puntos deslizados. Voy a tejerlos. Porque elegí una aguja mucho más gruesa, porque quiero que el tejido no quede tan apretado. Es muy importante que a la hora de hacer el cabello de tus amigurumis, elegir una aguja, un número más grueso, ¿sí? Un número superior. Superior con el que tejimos, un número superior al que tejimos el cuerpo. Esta la tejí con 1.8 y ahora el cabello, recordemos, 2.5. La idea es que el cabello no quede tan rígido. ¿Sí? No quede tan tieso, digámoslo así. Rígido, tieso, duro.
Voy bajando por cada una de las cadenitas hasta el final hasta el final. Y esto por supuesto debe estar derechito. Por supuesto esto debe estar derechito. ¿A qué me refiero con que esté derechito? Debe mantener el orden, mira. Aquí está la primera, esta es la segunda y la cadenita debe estar mirando hacia nosotros. Vamos a ir trabajando en este sentido, ¿sí? Así. En espiral. Todo el tiempo vamos a ir trabajando en espiral. Hacemos un mechón, pegamos a la base con punto deslizado. Volvemos a subir entonces 40 cadenas, me regreso con punto deslizado como lo estoy haciendo acá sobre las 40 cadenas, hago un punto deslizado, me quedan 39 puntos deslizados, pego a la base con un punto deslizado y nuevamente subo 40 cadenas. Entonces vamos a hacerlo, vamos a mostrar nuevamente cómo se pega a la base del cuero, digámoslo así, de la cabecita de nuestra muñeca. Ya sabemos que el color del cabello usted lo elige. Yo acá lo estoy haciendo con negro porque me gusta este color. Pero si usted no lo quiere hacer en este color, pues simplemente elige otro. Un marrón, qué sé yo, un amarillito. Eso ya depende de cada uno. Yo acá simplemente les muestro la base de este cabello, cómo lo podemos tejer también. No necesariamente tenemos que hacer un casquito, como normalmente se acostumbra. Tejer un casquito y sobre ese casquito tejer los mechones, no. Acá directamente sobre el tejido podemos levantar cadenas y ir tejiendo un cabello. Claro, esto toma más tiempo, pero también queda lindo. Miren, entonces lo que les decía. Aquí debemos cuidar que la cadena esté mirando hacia nosotros, ¿sí? La cadena todo el tiempo mirando hacia nosotros. Ahí me queda entonces un último punto, miren, lo tejo en punto deslizado. Deslizamos sobre ese punto. Aquí se me escapó, volvemos a repetirlo. Punto deslizado. Y al momento de pegarlo, entonces debemos tener en cuenta dónde vamos, miren. Me toca entonces buscar el otro punto. Aquí está. Meto el crochet, saco, abrazando un punto, miren, abrazando un punto. Y allí realizamos un punto deslizado, ¿sí? Para pegar el cabellito, entonces hacemos un punto deslizado. Entonces aquí hacemos el punto deslizado. Voy a volverlo a hacer porque no me enganchó. Otra cosita es tener en cuenta al momento de agarrar el tejido, de no sacar la fibra, ¿sí? Muy importante, de no tomar la fibra. Solamente, entonces miren, ahí hicimos el último punto deslizado de este cabello, de este mechón. Ahora pasamos al siguiente punto. Lo levantamos. Tomamos este hilo y lo deslizamos. Ahí está el punto deslizado. Y pasamos por este puntito. Y nuevamente subo con 40 cadenas. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 cadenas. Y entonces me vengo con punto deslizado sobre esas 40 cadenas. Entonces, otra vez,
saltamos la primera cadenita, pasamos a la segunda y allí realizamos el primer punto deslizado. Entonces voy a ir haciendo en cada uno de los puntos el punto deslizado. Ya sabemos que este cabello va a ser ondulado. Si usted quiere que quede crespo o rizado, vamos a hacer aumentos siquiera en los 4 primeros puntos, ¿sí? Hacemos 2, 2, 2. Pero como yo no quiero que quede rizado del todo, sino ondulado, lo voy a tejer así, simplemente punto deslizado. Otro detalle a tener en cuenta es, si usted quiere que el cabello quede aún más voluminoso, vamos a trabajar con puntos altos o un punto alto también, puntos bajos o puntos altos. Eso ya depende de cada uno, ¿sí? Aquí les estoy enseñando la primera técnica, más adelante les enseño otras técnicas, otros estilos de cabello. Ya estamos con este que es la base en punto deslizado. En cada una de las cadenitas que se me presenta un punto deslizado. ¿Sí? En cada uno de los puntitos un punto deslizado. Cuidando por supuesto que la cadena no se me vaya a torcer. Mira, aquí está perfecta la cadenita, ahí se ve claramente. Y voy trabajando en espiral, voy haciendo este movimiento, ¿sí? Y me voy pasando vuelta por vuelta para ir llenando, ir formando los mechones. Si usted quiere que el cabello quede aún más largo, en vez de 40 cadenas, si usted quiere que el cabello quede aún más largo, ese no está tan largo que digamos, pero para mi muñeca está perfecto, ¿sí? Si usted quiere que el cabello quede aún más largo, en vez de 40 cadenas vas a tejer 50 a 60 cadenas, ¿sí? Vas a tejer de 50 a 60 cadenas y te vienes con punto deslizado. Es el mismo proceso, ¿vale? Mira, aquí me quedan 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. En esos 4 punticos voy a hacer puntos deslizados también. Es el mismo proceso. 1, 2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados y aquí me queda el último punto. Ahí hago otro punto deslizado. ¿Ya? Entonces cuando esté el trabajo de esta forma pasamos al siguiente punto, miren. Muy importante que se fijen en este movimiento y pasamos al siguiente punto. Miren, entonces lo agarro con el crochet, paso y paso. Miren, si ven, ahí agarré el punto, ahí está. Y hago un punto deslizado para pegar el mechón. Punto deslizado y punto deslizado por esta cadenita, ¿ya? Entonces nuevamente subo 40 cadenas, tejo 40 cadenas, 5 puntos, 6 cadenetas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cadenas, 31, 32, 33, 34, 35 cadenas, 36, 37, 38, 39 y 40 cadenas.
Nuevamente, cuando tenemos las 40 cadenas, me regreso con punto deslizado. Entonces, la primera cadenita que se nos presenta, esa la vamos a saltar. Y pasamos a la segunda. Entonces, en la segunda es donde vamos a empezar a hacer el primer punto deslizado. Pasamos a la siguiente cadena, punto deslizado. Pasamos a la siguiente cadena, punto deslizado. Pasamos a la siguiente cadena, punto deslizado. Y así en cada una de las cadenas, amigas. Es el mismo proceso. ¿Ya? Todos los mechones los voy a trabajar de la misma manera. Y en espiral, recuerden. Entonces vamos a ir bajando. Entonces voy a hacer esta primera vuelta y les enseño cómo pasar a la siguiente línea, ¿sí? Puntos deslizados, recuerden. Miren, él naturalmente se va ondulando, ¿sí? Mira, él naturalmente se va ondulando. No debemos hacer otra cosa sino tejer como les estoy indicando. No me quiero adelantar al video porque quiero que vean todo el proceso. O bueno, una gran parte del proceso. Ya cuando usted entiende las primeras vueltas, ya lo otro es mucho más fácil. Porque es repetir y repetir el mismo proceso. Una vez usted entienda el primer proceso, los primeros pasos, digámoslo así, miren, lo que les decía, la cadena debe estar derechita, ¿sí ven? La cadena debe estar mirando hacia nosotros, no puede estar torcida, nada. Asimismo vas a ir manejando cada mechón a medida que tú lo vas tejiendo. ¿Sí? La cadena debe estar mirando hacia nosotros. ¿Sí? Mira, me quedan tres cadenitas, 1, 2, 3. Y en esas 3 cadenas hago un punto deslizado. En cada una de ellas hago un punto deslizado. 1, 2 y 3. Ok, cuando hemos realizado la última cadena, entonces nos toca pegar el mechón. ¿Cómo se pega? Sencillo, muy fácil, miren. Simplemente pasamos al siguiente punto, lo enganchamos, pasamos el crochet por ese punto, ¿sí? Y vamos a hacer un punto deslizado. Deslizo y deslizo por la cadenita. Y hemos pegado el cuarto mechón. Miren qué lindo va quedando, bien ordenado. Detalle importante, este hilo después con la aguja lanera lo pasamos hacia la parte interna del tejido, un nudito, y perdemos. Para ello vamos a ocupar la aguja lanera. Enhebramos, recuerden, y perdemos este hilo dentro del tejido. Bien, una vez hemos pegado el mechón, nuevamente subimos 40 cadenas. Subo 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cadenas, más 10 para 40, 31, 32, 33, 34 cadenas, 35, 36, 37, 38, 39, 40 cadenas. Nuevamente me regreso con punto deslizado. Primer punto me lo salto, ese punto no lo tejemos, esa cadenita no la tejemos, tejemos sobre la segunda y a partir de esa segunda hacia abajo un punto deslizado. ¿Sí? Un punto deslizado. Entonces vamos a seguir de la misma manera, punto deslizado. Hay que disfrutar del proceso también, por supuesto, es un proceso bastante demorado, todo hay que decirlo, la realidad es esa, es un proceso que toma tiempo, pero hay que disfrutar el proceso, ¿sí? Para obtener un buen resultado, entonces hay que disfrutar esto. Muchas veces debemos exponernos a tener paciencia, debemos tener mucha paciencia para lograr un cabello hermoso o un proceso como este tan demorado, ¿sí? Entonces no se me desesperen, van tejiendo poco a poco, con calma, con paciencia. Bueno, aquí se me viene un hilo, esto ya es de fábrica. Trataré de tejerlo apretadito, ¿sí? Ok, para que no se note, exacto, mira, no se noten esos nuditos o esas cositas que vienen de fábrica, la pelusa. Ya, mira, aquí voy llegando al final. Y recordemos que la cadena debe estar derecha, entonces yo voy tomando el tejido y lo enderezo así. ¿Ya? La cadenita, recordemos, debe estar derecha mirando hacia este lado, hacia nosotros. Me quedan entonces 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí en esos 4 puntos hacemos un punto deslizado en cada uno de ellos. Me queda una cadenita y en esa cadenita entonces hacemos un punto deslizado. ¿Ya? Deslizamos. Entonces debemos tener en cuenta, miren cómo deben quedar los mechones. Estamos trabajando en espiral, empezamos por aquí, por la parte más alta y hemos trabajado de esta forma. Pasamos entonces al siguiente punto. Miren, entonces meto el crochet y saco adelante, mírenlo, ahí. Y realizamos un nudo de un punto deslizado. Deslizamos y deslizamos por este. Ok, mira qué lindo va quedando. Y subimos nuevamente 40 cadenas. Tres, 4, 5, 6.
29, 30 cadenas y 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tengo 40 cadenas y nuevamente me regreso con punto deslizado a partir de la segunda cadena. Voy a volverlo a repetir, miren, subí con 40 cadenas, esa primer cadenita se salta, no la tejemos, pasamos a la segunda y a partir de ese vamos a ir tejiendo un punto deslizado, ¿va? Voy a ir tejiendo un punto deslizado. Entonces debo tejer 39 puntos deslizados. No es necesario tampoco estarlo contando. Usted simplemente cuenta las cadenas, que son 40, y listo. Se sabe que va tejiendo un punto deslizado sobre el mechón. Más adelante con la ayuda del tiempo y del Señor, por supuesto, vamos a enseñar otros estilos de cabello. Yo aquí empecé con el más básico, con el más sencillo, perfecto para los principiantes, perfecto para todas las personas que quieren tejer cabello, ¿ya? Entonces, chicos, también recuerden que se pueden suscribir a mi canal, compartir, déjame un like, si te gusta mi contenido, activa la campanita, para que siempre YouTube te notifique de que he subido un video o de que estoy a punto de subir un video. Entonces, por favor, activa la campanita de notificaciones y recuerda darle me gusta al video también. Estamos haciendo el cabellito, va a quedar tupidito, se van a dar cuenta que el cabello va a quedar tupidito porque estamos tomando punto por punto, ¿sí? O los nuditos. Entonces va a quedar bastante tupidito. Si usted no quiere que quede tan tupido, pero siento que pierde gracia, la verdad, si no lo hacemos así, va a perder gracia porque pues el cabello entre más tupido sea, mejor. Mire, entonces recordemos el tema de la cadena, lo que siempre les he dicho en esta clase, es que la cadena no se debe torcer. Mira, debe quedar así, derechita. Entonces así voy pasando los puntos que me faltan, 1, 2 puntos deslizados, me faltan 3, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y el último punto deslizado. Mira, aquí me queda una cadenita. Sobre esa cadenita voy a tejer un punto deslizado. Ya, una vez esté listo el mechón, entonces pasamos. Miren cómo debe ir trabajando. Estamos en espiral. Empezamos de izquierda hacia derecha. Empezamos por acá y hemos venido trabajando en este movimiento, ¿sí? Ahora paso al siguiente punto. Levanto, mírenlo. Miren. Y allí realizo nuevamente el punto deslizado para pegar el mechón. Aquí pego con un punto deslizado. Voy a volverlo a repetir. Hice el último punto deslizado de este mechón. Tomo entonces el siguiente punto y hago un punto deslizado. Ahí está. Deslizo y deslizo por la cadenita que tengo en el crochet. Ahí está. ¿Ya? Nuevamente subo 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
29, 30 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, para un total de 40 cadenas, ¿sí? 40 cadenitas, derechito, miren. Ahí se ve clarita la cadena como debe quedar. Y ahora nuevamente 39 puntos deslizados sobre esta cadena. Contamos un punto, pasamos al segundo y allí vamos realizando puntos deslizados, ¿sí? Entonces me deben salir un total de 39 puntos deslizados. A veces el hilito trae pelusa, pero yo la retiro, ¿sí? Trae como unas motitas, pero son muy poquitas realmente. Entonces seguimos. Usted puede trabajar su amigurumi en algodón. Este hilo es hilo 100% acrílico, recuerden. Hilo macramé 100% acrílico. Miratex. Esto no es patrocinado, por supuesto, por ninguna marca. Yo simplemente mencioné la marca, pero como tal no es un video patrocinado, no. Miratex es el hilo con el que estoy trabajando en este momento. Pero puedes hacerlo en un hilo algodón también, por ejemplo, Sinfonía, Sophie. Bueno, usted ya mira con qué otro hilo puede trabajarlo. Yo acá lo estoy trabajando con macramé y una aguja de 2.5, ¿sí? El cabello, por supuesto. Ya lo que es el cuerpo, lo que es el tejido de la muñequita, lo hice con 1.8 milímetros. Un hilo más delgadito. Bueno, vamos haciendo acá. Yo quiero mostrarles cómo hacer cambio de cuando vamos a pasar a una nueva línea, digámoslo así, cómo se hace. Entonces, si se dieron cuenta, estoy explicando todo el proceso. Trato de explicarlo todo para que se pueda entender. Por eso mis videos normalmente son de 40 minutos, 45, porque me gusta explicar todo el proceso, ¿sí? Entonces miren, me quedan dos cadenitas, dejo dos puntos deslizados sobre cada una de ellas. Uno y me queda una cadenita. Entonces en esa cadenita voy a tejer un punto deslizado también. En esa última cadenita deslizamos. Y ahora vamos a pegar este mechón a la base de la cabeza, miren. Entonces aquí nuevamente meto el crochet, levanto este hilo, este nudito. Ya, miren. ¿Sí ven? Así. Entonces ahora aquí ya vamos a empezar una nueva línea. Ustedes se van a dar cuenta. Hacemos el punto deslizado. Este es el punto deslizado. Y subimos 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 cadenas llevo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 y 40. Nuevamente me regreso, salto el primer punto, paso al segundo y a partir de ahí voy deslizando, ¿sí? Voy haciendo un punto deslizado.
Bien, aquí estamos haciendo los puntos deslizados. Bien, entonces aquí vamos llegando al final de este mechón. Vamos llegando al final de este mechón. Y lo que les decía de la cadena derechita, mira, ¿cierto? Mirando siempre hacia nosotros la cadena. Ese es un detalle que no podemos olvidar porque es la forma en que se debe tejer. Sin embargo, mira, no está tan largo el cabello, pero queda bonito, mira. Va quedando bonito, ¿sí? Y va quedando, conforme vamos dando las vueltas, pues va quedando más tupido. Y eso es lo bonito, que quede tupido. Me quedan 3 cadenitas, sobre esas 3 cadenitas tejo puntos deslizados. Aquí este hilo, exacto, lo debemos coger bien. Me quedan 2, miren, derechita las cadenas. Y hacemos el punto deslizado en cada una de ellas. 1 y 2. ¿Ya? 2 puntos deslizados. Ok, me toca entonces pegar este mechón. Y vamos a pasar entonces directamente al siguiente punto. Miren, yo ahí lo levanto. Con paciencia lo levanto porque está apretadito. ¿Sí ven? Ahí está. Y allí realizo un punto deslizado. ¿Cierto? Hacemos un punto deslizado. Deslizo. Y deslizo por la cadenita que tengo en el crochet. Ahí está. Y subo nuevamente 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mire cómo deben quedar los mechones. Ahí se va viendo cada mechón. Por eso la importancia de que la cadenita quede derecha, para que se puedan salir los mechones bien, ¿sí? Porque si dejamos que la cadena se tuerza, entonces el mechón va a quedar torcido, ¿sí? Entonces la idea es que siempre la cadenita quede derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. 32. ¿Sí? Más 8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 cadenas. Y me vengo con punto deslizado. Entonces hacemos este mechón y pasamos a la siguiente fila, digámoslo así, o a la siguiente ronda o capa, digámoslo así. Esto lo vamos a ir trabajando en espiral y en capas. Cadenita derecha, entonces aquí verifico exacto, la cadena debe quedar derechita.
No se puede torcer, no se debe torcer más bien. Y meros puntos deslizados. Únicamente punto deslizado por ahora, ¿sí? Ya más adelante en otros proyectos podemos hacer otro estilo de cabello, rizado, liso, mechón por mechón, pelo a pelo, perdón, también podemos hacer. Miren, me quedan 3 cadenitas, entonces en cada una de esas cadenitas un punto deslizado. Ya este proceso creo que ya va quedando más claro, ¿sí? Cómo debemos ir trabajando este estilo de cabello, ¿ya? Directamente levantando los puntos de la cabeza y tejiendo cadenetas y con puntos deslizados. Miren, entonces llegamos a la última cadena de este mechón, hacemos punto deslizado y nuevamente me toca pegarlo. Entonces aquí ya vamos a pasar, miren, claramente se ve que vamos a pasar a una vuelta, a la vuelta número 2. Miren, yo voy a señalarles con esta agujita directamente, entonces tendríamos que trabajar por acá, así, por esta línea, ¿sí ven? Por esta línea. Entonces me toca ya entonces acá empezar a levantar. Vamos a hacerlo, vamos a hacer un par de puntos. Hice el último mechón de esta vuelta, entonces pego ese mechón aquí. Entonces aquí, miren, pegamos acá. Ahí está. Y allí hago un punto deslizado. Deslizo y deslizo por la cadenita que tengo en el crochet. Ya, nuevamente 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Me vengo entonces con punto deslizado. Es el mismo proceso para todos los mechones, no hay ningún cambio, ¿sí? Todos están hechos de 40 cadenas y 39 puntos deslizados. Ya después de que hagamos la primera línea, verifico que la cadena esté derechita, miren, derechito. Insisto muchas veces en este detalle para que no vayan a dejar torcer la cadena. Entonces, cadenita derecha, verifique y ya sigues tejiendo. Con la otra manito sostienes, con esta mano, sostienes la cadena para que no se te tuerza, ¿sí? Yo sostengo con la mano izquierda, sostengo la cadena y pues obviamente con la mano derecha, con mi mano derecha voy tejiendo. Ya si es si usted es zurda, digámoslo así, o maneja la izquierda, entonces vas a tejer con la izquierda y sostienes la cadena con la derecha.
Aquí es punto deslizado, iba a ser un punto bajo, pero es punto deslizado. Todo el tiempo lo estoy trabajando de esa misma forma. Y evitar que la cadena procurando de que la cadena no se tuerza. Es que no debe torcerse, mejor dicho. Eso sí es ley, que no se tuerza la cadena. ¿Ya? Para que los mechones salgan parejitos. Miren, la cadenita debe estar derechita, recuerden. Derechita. Y ahí voy tomando cada una de esas cadenas que me faltan, que me restan para terminar este mechón. Me quedan dos, uno y otra cadenita. La última, miren, esta. Y allí hago un punto deslizado. Deslizo y deslizo. Y ahora ya se sabe dónde debemos ir tejiendo. Mira, ahí ya está entonces visible la segunda fila. Voy a ir levantando estos punticos de acá. ¿Sí? Debajo de la primera capa, miren, debajo de la primera capa, que es la que acabamos de hacer. Miren. Miren cómo va quedando. Entonces aquí ya me toca entonces por esta ir levantando estos punticos que estoy señalando estos. Entonces para pegar este mechón, entonces pasamos al siguiente punto. Tomo un puntito, miren el que sigue, y allí realizo un punto deslizado. Deslizo y deslizo sobre esta cadenita que tengo en el crochet. Y ahí hicimos el punto deslizado y pegamos el mechón. Subo 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30 y 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí tengo las 40 cadenas, ¿cierto? Volvemos a repetir el mismo proceso. Contamos una cadena y en la segunda dejamos esta cadenita libre, recuerden. Esa cadenita no se teje. Pasamos a la segunda. Y allí empezamos a hacer nuevamente puntos deslizados. Bueno, vamos llegando entonces al final de este mechón.
Miren, vamos llegando entonces al final, recordemos cadena derechita, ¿cierto? Cadena derechita. Y tejemos los últimos 4 o 5 puntos que me restan. 5, 1, deslizado, recuerden. 2, 3, 4 y 5. Ya, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Ya aquí clarito se ve donde debemos ir tejiendo, ir pegando. Miren, entonces hacemos el punto deslizado. Ya esta capa está hecha, entonces seguimos en esta línea, sobre esta línea, y vamos trabajando en este movimiento, ¿sí? Vamos trabajando así, en espiral o en caracol. No estamos haciendo punto deslizado para cerrarnos, simplemente todo se hace, o sea, se hace punto deslizado, pero se teje en espiral, ¿sí? Entonces ahí hacemos el punto deslizado para pegar ese mechón. Y un punto deslizado acá. Subo 40 cadenas. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, cadena derecha, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo las 40 cadenas. Me vengo con punto deslizado. Bueno chicos, entonces recordemos las 40 cadenas y vengo con punto deslizado sobre, miren, el primer punto deslizado como siempre se hace en el segundo, ¿sí? No en la primera sino en la segunda cadenita. Entonces sobre la segunda cadena hacemos punto deslizado. Y voy tejiendo los puntitos deslizados hasta el final. Aquí es donde debo tener siempre precaución de que la cadena no se me tuerza. La cadenita derechita, miren, derechito. Ya igual ustedes con la práctica se van a dar cuenta, se van dando cuenta de que es fácil. Es más fácil de lo que parece. Se ve complicado al comienzo, pero ya después de que usted entienda el movimiento, cómo debe ir a enganchar el tejido, el punto, la aguja en el punto, ya todo se va haciendo fácil. ¿Fácil en qué sentido? Fácil en el sentido en que usted va a entenderlo, pero sí se complica un poquito cuando son tantos mechones, ¿sí? Se hace bastante trabajada. Se dura uno bastante haciéndolo. Entonces, para que no se me desesperen, esto lo hacen con paciencia, con calma. Por supuesto que hay muchas técnicas para formar cabello de amigurumi. Por supuesto que sí. Hay muchas técnicas para hacer el cabellito. Miren, me faltan 3 puntitos. Hago los 3 puntitos. Esto es como si estuviéramos sembrando desde la raíz.
sembrando el cabello. Ya, 2. Y me falta una última cadenita, miren acá. Ahí la tomo, miren, la atrapo con el crochet, engancho y ahí hago el punto deslizado, el último punto deslizado de este mechón. Pero para pegarlo, recordemos que debemos pasar, miren cómo usted va abriendo y tomas el siguiente punto. ¿Cómo se toma el siguiente punto? Entonces usted mete el crochet al lado, miren, al lado de este, metes y haces este movimiento, si ves, enganchas ahí y allí haces el punto deslizado para pegar el mechón que acabamos de trabajar. Sacamos y pasamos por esta también, por esta cadenita, ya. Por eso te decía que debe ser un crochet más gruesito, un número más grueso del que usamos para el tejido del cuerpo base. Chicos, recordemos también que en el canal tenemos todos los tutoriales de este cuerpo base, por si lo quieren hacer. Entonces hicimos el punto deslizado, subimos las 40 cadenas, 2, 3, 4, 5. Recordemos, cadenita derecha, ¿sí? Usted va viendo ahí, mire cómo va quedando capa por capa, va quedando el cabello. Hacemos 40 cadenas, recuerden, 40 cadenas. Entonces, a ver, estamos acá, ¿cierto? Entonces, vamos a subir, vamos a tejer las 40 cadenas. 3, 4, 5, 6 cadenas. Me faltan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Me regreso con punto deslizado. Cuento la primera cadena, la salto, paso a la segunda. Esa primera siempre se salta, pasamos a la segunda. Y en cada una de las que sigue, simplemente vamos a tejer punto deslizado. Cadena derecha, recordemos, cadena derecha. Miren, yo la sostengo y voy haciendo los puntos deslizados. Todos debemos rellenar todos los puntos, rellenarlos, listo. Todas las cadenitas debemos rellenarlas. Y queda el cabellito ondulado. Mira, me quedan 3 puntos o 3 cadenitas. 3 cadenitas quedan, entonces sobre cada una de esas 3 cadenas el punto deslizado. Ya, entonces aquí está el último punto, lo deslizo
hago el punto deslizado y para pegar este mechón entonces abrimos y ya se ve claramente dónde nos toca. Mira, nos tocaría tomando este, ¿sí? Entonces ahí toca hacer el punto deslizado, ya no sobre la capa superior sino sobre la que sigue. Entonces, para que se entienda mejor, es seguir esta línea natural. Usted va viendo cada una de las líneas y vamos trabajando y vamos pegando los mechones de esa forma, siguiendo estas líneas. El mismo tejido nos la proporciona, mira. Estas líneas, ¿sí ven? Estas líneas que estoy tocando con la aguja. Esas líneas es las que vamos a ir, sobre esas líneas vamos a ir trabajando, ¿sí? ¿Y cómo vamos a levantar los puntos? Así. De esta forma, ¿sí ven? Enganchamos el crochet y hacemos el punto deslizado. Entonces en el que sigue sería esto, mira. Así. Enganchamos y punto deslizado. Siguiendo esa línea natural, en forma espiral. Bueno, vamos a hacer el último mechón para ir adelantando un poquito. Entonces, cuando hacemos este mechón, deslizamos en el siguiente punto, siguiendo esa línea natural como les decía, y ahí hacemos el punto deslizado. Deslizo y deslizo por esta cadena. Ya pegamos el mechón, entonces me toca hacer otro mechón. Cuando haya hecho el punto deslizado de este mechón, hacemos entonces las 40 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40. Y me regreso con punto deslizado. Entonces dejo punto deslizado por esta cadena derechita. Debe estar derechita la cadena, recuerden, miren. Desde abajo debe estar derechita la cadena mirando hacia acá, hacia nosotros. Entonces voy tejiendo de la misma forma todo hasta donde nosotros queremos, ¿sí? Entonces voy a seguir trabajando de la misma forma y les muestro cómo va quedando el cabello cuando estemos más avanzados. Cómo va quedando. Me quedan entonces las 3 cadenitas finales. Miren, 3 cadenas finales. 1, 2, 3. Y recordemos que se hace igual. Deslizamos. Y 3.
Entonces para pegar, recordemos, abrimos y nuevamente pasamos al siguiente punto o al siguiente nudito. Acá miren, al siguiente nudito. ¿Sí? Y ahí mismo cerramos, pegamos, hacemos el punto deslizado. Y termino acá con punto deslizado. Entonces amigos, ese mismo proceso lo vamos a seguir hasta donde nosotros queremos el cabello. Por ejemplo, yo por lo menos como tengo las cejas aquí, entonces yo por lo menos voy a irme hasta esta línea, ¿sí? Respetando por lo menos una o dos vueltas encima de las cejas. Hasta esta línea voy a ir tejiendo el cabello. O sea, hasta ahí, ¿cierto? Yo sigo de la misma forma en espiral y hasta acá. Lo voy a coser hasta acá, tejer hasta acá, ta, 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 ta. Y ya después tendría que venirme por acá. Si quiero sembrar cabello por acá, lo hago normal. Ponemos unos alfileres y marcamos. O con un boli podemos marcar también por donde queremos que siga la línea, ¿sí? Del cabello. Y miren, así va quedando. Mira qué lindo. Va quedando tupido, eso sí, va quedando bastante tupido el cabello. Esto es por capas, miren. Se trabaja por capas. Ese mismo paso lo vamos a mantener. Yo voy a avanzar mucho más. Voy a avanzar mucho más y les muestro cómo me va quedando. ¿Listo? Entonces vuelvo con ustedes cuando esté un poquito más avanzado el cabello. Recuerden, de la misma forma vamos a tejer todito. Bueno chicos, aquí he avanzado un par de mechones, digámoslo así, hemos avanzado un par de mechones, mire cómo va quedando bastante tupida, como pueden observar, bastante tupida. Y recordemos que aquí hemos subido con 40 cadenas y estoy bajando con 39 puntos deslizados, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí yo voy haciendo este mechoncito. Bien, entonces aquí me faltan 3 puntos. Me faltan 3 puntos. O 3 cadenitas. 3 cadenitas acá. Entonces en esas 3 cadenas hago puntos deslizados, ¿sí? En estas 3 cadenitas hago 3 puntos deslizados. Igual. 1, 2. Y un puntico más, o sea, el tercer punto deslizado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo seguimos pegando? Entonces, miren, ustedes están acá, pasan al siguiente punto, aquí claramente se ve. Y hacemos un punto deslizado para pegar el mechón, ¿sí? Punto deslizado. Y hago otro punto deslizado con este. ¿Ya? Punto deslizado, ahí está. Ahora nuevamente, ¿qué me queda por hacer? Subir las 40 cadenas. Les quería mostrar cómo va quedando, miren. ¿Sí? Miren que va quedando bastante tupido. Si se fijan, va quedando bastante tupido el cabello. Y recordemos entonces que es el mismo proceso, no hay ningún otro cambio. No hay ningún otro cambio. Vamos a hacer un mechón más para finalizar este tutorial. Vamos a hacer este último mechón. Entonces hacemos 40 cadenas para subir 1, 2, 3 y voy sosteniendo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 10 más, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo un total de 40 cadenas aquí. Ahí se ve claramente las cadenitas, miren, 40 cadenas.
las cadenas deben estar mirando hacia nosotros y vamos a tejer puntos deslizados, ¿sí? Me salto la primera cadena, paso a la segunda cadena y allí realizo el primer punto deslizado y así voy a ir bajando con mero punto deslizado. Si usted quiere que el cabello, esto ya lo había comentado hace un par de minutos, pero si usted quiere que el cabello sea más largo, entonces vas a montar un total de 50 a 60 cadenas, ¿sí? Si quieres que el cabello sea más largo, entonces vas a montar 60, 50, 60 cadenas. Y vas a hacer el mismo procedimiento, subes las 50 o 60 cadenas, eso ya depende de cada uno, como prefiere. Y te devuelves con punto deslizado, ¿sí? Por cada una de las cadenitas vas a tejer un punto deslizado. Como lo están viendo ustedes en pantalla, simplemente deslizo por cada cadenita. Y así formamos los mechones. Y vamos trabajando en espiral, vamos pegando todo en espiral, ¿sí? Ya usted decide hasta dónde quiere llevar los mechones, ¿sí? Hasta qué línea vas a llevar los mechones. Recordemos que la cadena siempre debe estar mirando hacia nosotros y debe estar derechita. Ay, perdón, ahí. Ahí, derechita. ¿Sí? Todo en punto deslizado. Entonces miren, aquí voy haciendo los mechones, el mechón, este mechón. Me quedan 3 cadenitas y ahí hago los 3 puntos deslizados. Y me queda una cadenita y ahí hago un punto deslizado, ¿sí? Ok, vamos a hacer otro, cómo pegarla. Entonces usted tiene su mechón terminado, miren. Fíjate muy bien, te vas a fijar muy bien cómo está el mechón. Entonces, después de haber hecho el mechón, entonces buscas el siguiente punto. Mira, y ahí, mira, ¿ves? Ahí haces un punto deslizado. ¿Para qué hacemos esto? Para pegar el mechón que acabamos de hacer, este. ¿Sí? Entonces hacemos un punto deslizado. Deslizo y deslizo hacia esta cadenita que tengo acá, esta segunda cadena, esta. Este hilo lo pasamos para acá, lo deslizamos y tenemos listo nuestro mechón. Ahora nuevamente subimos para tejer otro mechón. Entonces voy a tejer 40 cadenas. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34,
35, 36, 39 cadenas y 40 cadenas. Ya tejemos entonces las 40 cadenas y nos venimos con punto deslizado. Nuevamente la primera cadenita, esto siempre se aplica. Esa primera cadena la saltamos, pasamos a la segunda y vamos deslizando, ¿sí? Vamos haciendo puntos deslizados. Si usted quiere un cabello aún más voluminoso, haces, en vez de punto deslizado, vas a tejer punto bajo o un punto medio alto, ¿sí? Vas a tejer punto bajo o medio alto, o incluso varetas también, o puntos altos, o macizos, como se le conoce en algunas partes de Latinoamérica también, y en Estados Unidos. Puntos altos, varetas, palotes macizos también. Eso hace que el cabello quede aún más voluminoso, más grueso, más abundante. No, chicas, pero realmente esta técnica, mira qué lindo queda. Queda bastante cabello. Me gusta porque queda bastante cabello. Nada que envidiarle a otra técnica, definitivamente esta técnica es linda. Claramente se demora uno un poco más haciendo, porque aquí es mechón por mechón, o sea, aquí yo estoy haciendo todos los puntos, ¿sí? Todos los puntos de la coronilla. Aquí no estoy dejando un punto de por medio, nada. Todo se va haciendo así. Solito se va enroscando, mira, queda ondulado. Y eso que no he estado haciendo unos aumentos aquí, nada, absolutamente nada. Todo punto deslizado sin aumento. Y aún así queda onduladito. Perfecto. Un cabello hermoso para tus amigurumis, ¿ya? Entonces te voy a enseñar cómo rematar este pelito, en caso tal de que tú ya decidas dejarlo hasta ahí, por ejemplo. Entonces, tejemos los últimos puntos deslizados. ¿Sí? Tejemos los últimos puntos deslizados. Hacemos este y hacemos la última cadena del punto deslizado. La última cadena, y en esa última cadena hacemos un último punto deslizado. Vamos a hacer entonces como si fuéramos a terminar, a rematar el cabello, ¿sí? Bueno, entonces ¿usted qué hace? Entonces simplemente corta, haces el último punto deslizado en esa última cadena, ¿sí? Del mechón, cortas y simplemente vas a tirar un poco el hilo, vas a tirarlo, mira, vas a enhebrar este hilo en la aguja, en una aguja punta roma. Aquí está. Y simplemente lo vas a llevar hacia por ese mismo orificio, mira. Y ahí. ¿Ves? Acá. Lo llevas acá. Vamos a llevarlo hacia el centro, más bien. Hacia el centro. Miren hacia donde está ese huequito, ese puntito, ese circulito. Lo vas a llevar hasta ahí. Y vas a pasar por todo el centro, ¿sí? Por todo el centro de ese circulito. Vas a tirar un poco. Y vas a buscar el hilo. Por acá tenemos un hilo, recuerden. Por acá tenemos un hilo. El hilo del comienzo. Mírenlo acá, por aquí lo mírenlo, ¿sí? Entonces van a buscar este hilo y de igual forma lo van a llevar hacia ese hilo que está en todo el centro, el que acabamos de pasar.
Y el otro hilo también lo vamos a enhebrar. Llevándolo hacia el centro, ¿sí? Buscamos este mechón, que este fue del y ese hilo lo vamos a pasar hacia el centro también. ¿Ya? Aquí está el mechoncito. Y lo llevamos justo hacia el centro, a donde está el otro. Ok, mira, ahí está. Te ayudas de un alicate, de una pinza, lo que tengas a la mano, en mi caso una tijera. Listo, mira, tengo los dos hilos al centro. Fíjense muy bien, los dos hilos están en el centro. Y entonces voy a proceder a hacer un nudo fuerte, un nudo doble puede ser. Un nudo doble. Y ese hilo, ese nudo doble lo vamos a perder dentro del tejido, ¿sí? Ojo, hay muchas formas de rematar, no es la única, pero es la que a mí me sirve, me ha servido, ¿ya? Para rematar este cabello. Vuelvo y les repito, vamos a enhebrar, procurando no deshilachar el hilo, y este mismo nudo lo perdemos a la parte interna de la cabellera, o de la cabeza más bien. Listo, ahí está. Cortamos el excedente. Y perdemos el sobrante dentro de la cabeza. Y miren cómo queda, cómo va quedando. Ok. Miren, así va quedando nuestra hermosa cabellera. Entonces, chicos, ya usted decide hasta dónde quiere hacer el cabello. Eso ya depende de usted. Ahí empujé un poquito el nudo hacia la parte interna, ahí lo empujé, listo, para que no se viera. Y hemos terminado entonces por ahora el cabello. Como les decía, usted puede llevar el cabello, usted puede hacerlo más frondoso, más largo, puede llevarlo hasta acá claramente, ¿ya? Yo le voy a hacer un par de vueltas, pero ya con esta explicación yo creería que ya se entiende perfectamente la idea de los mechones. Mira, queda bastante abundante. Lo hice bastante cortico, pero como les decía, usted lo puede hacer mucho más largo, ¿ya? Eso ya depende de cada uno. Espero les haya gustado muchísimo esta explicación. Recuerden suscribirse a mi canal, compartir, darme un like y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones, hasta luego y cuídense mucho. Gracias. Bendiciones.